Buenas tardes a los telespectadores de nuestro canal de debates y de entrevistas, que hoy lo vamos a inaugurar, la sección de entrevistas, con la primera de ellas, de toda la serie que vamos a hacer en este año, y que hoy tenemos con nosotros al economista y prestigioso consultor de Ecuador, que ha sido asesor de gobiernos latinoamericanos y ahora consultor en España, Franklin Gómez. Buenas tardes, Muy Franklin. buenas tardes, Bienvenido, y como te conocemos de más debates en donde participamos, ya es conocido él para el público de Zaragoza y de Aragón por los debates en los que interviene, hablando de economía, de política y de otras cuestiones de actualidad. Esta tarde vamos a hablar, como continuación del debate del otro día, sobre el escenario económico de Cataluña independiente. El otro día hablamos de los aspectos políticos, sobre todo de la independencia de Cataluña, de los aspectos legales y jurídicos, pero nos dejamos para un debate o una entrevista posterior el hablar de las consecuencias económicas de la posible independencia de Cataluña, que es de lo que vamos a hablar esta tarde. Pues bien, vamos a dividir la entrevista en tres partes. Primero hablaremos de las relaciones entre Cataluña y el resto del mundo, de los países de fuera de la Unión Europea. Después hablaremos de las relaciones entre Cataluña y la Unión Europea, qué consecuencias económicas puede haber de una posible independencia. Y finalmente hablaremos de las relaciones con el resto de España, con el resto de comunidades autónomas de España, ante una posible independencia, las consecuencias económicas. Pues bien, empezamos a hablar, Franklin, de qué ocurriría si Cataluña en el día de mañana se independiza económicamente. ¿Cuál sería la posición y la relación con el resto del mundo? Es decir, con el norte de África, con Latinoamérica, el resto de Europa, Estados Unidos. Sí. ¿Qué consecuencias habría? Sí, mira, hay algo que se llama la economía internacional y el comercio internacional. En la economía internacional se analizan las ventajas competitivas y las ventajas comparativas, en el cual Cataluña, al ser independiente, perdería esas ventajas que tiene al día de hoy al pertenecer a la Unión Europea. Sí, porque Europa tiene una posición especial al ser un conjunto de países que forman como una organización internacional, pero como un gran Estado, ¿no? Como si fuera unos Estados Unidos, ¿verdad? Sí, entonces, claro, tienen tratados de libre comercio la Unión Europea con varios países y regiones del mundo. Claro, no sé, sí, eso es. ¿No sería parecido, ahora te profundizarás más en qué aspectos, qué ejemplos, para que los telespectadores vean, no sería parecido a que si, por ejemplo, California o, por ejemplo, Nueva York, cualquier estado se independiza, o Illinois se independiza de Estados Unidos y sale de Norteamérica? ¿Sería parecido así? Sí, bueno, aquí se podría analizar varios ejes fundamentales. Yo considero uno de los más importantes el Tratado de Schengen, ¿no? donde sí, es la libertad de circulación de personas, de mercancías, de productos y de servicios, sí, en todo el espacio europeo, ¿no? Quedaría totalmente limitado porque aparecerían fronteras. Aparecerían, ¿no? Nuevas fronteras, y entonces habrían limitaciones de un punto de vista arancelario y parancelario, ¿no? Y también en paralelo perdería Cataluña todas aquellas ayudas europeas que hay para el sector agrícola, para el sector industrial, para el sector de I+D+I, de investigación y desarrollo. Entonces quedaría como un default, no solamente económico, sino técnico, político, de todo. Una vuelta atrás, ¿verdad? Sí, retrocederían, pero 100 años. Sí, no, ahora profundizaremos más en todo esto, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, todos los acuerdos comerciales que negocia la Unión Europea con los países de Latinoamérica y del Caribe, con el norte de África, con Norteamérica, con Asia? ¿Qué ocurriría si Cataluña ya los tiene que negociar de modo independiente? ¿Qué posición tendría? Claro, bueno, un tratado de libre comercio entre una región, en este caso, como es la Unión Europea, ¿no? Que anteriormente se llamaba Comunidad Europea, ¿no? Pero a partir del Tratado de Lisboa cambió la figura, ¿no? a una unión, a una federación de estados, con conceptos mucho más amplios, y en transcurso de los años se han venido realizando tratados de libre comercio con varios países y regiones de todo el mundo, no solamente de Latinoamérica o de África o de otros países del mundo. ¿Qué pasaría? Que se limitaría la exportación de productos fabricados en Cataluña al resto del mundo de una forma radical, porque se verían, como lo dije al inicio, limitados, ¿no? De forma competitiva y forma comparativa. Sí, competitiva porque sus productos serían más costosos y quedarían dentro del comercio con poca competitividad. Y comparativa porque perderían recursos materiales, recursos humanos, recursos tecnológicos para poder
enfrentar al mundo globalizado. ¿Y entonces qué ocurriría, por ejemplo, con el empleo y con otros recursos más en Cataluña? Sí, bueno, lo primero que ya está sucediendo, ¿no? Con los capitales que hay en Cataluña, ya en Aragón, en Fraga, en la franja, ya ha habido transferencias y domiciliación de cuentas bancarias que estaban en Cataluña, en Aragón. En Aragón, sí. Entonces ya comienza a haber una fuga y una salida de capitales. Lo mismo va a pasar con la industria. No, pongo un ejemplo, la industria automotriz. ¿Qué pasa? No, con Volkswagen, con SEAT, con Nissan y otras compañías más que de forma directa o indirecta están abasteciendo a esta producción industrial de vehículos. Sí. ¿No? Al momento de que queda fuera del espacio europeo, de que esos productos hechos en Cataluña van a tener un impuesto tanto de tipo arancelario, de tipo parancelario e inclusive de tipo impositivo, ¿no? Como el IVA. También, sí. ¿No? Entonces eso va a dejarlo fuera de todo contexto competitivo. ¿Y qué harán esas fábricas? Tendrán que salir de Cataluña e irse a otras regiones de España, a otras autonomías, a instalarse, porque estarían fuera ya de la Unión Europea y no tendrían espacio para vender sus productos. ¿Qué ocurriría con el turismo? Por ejemplo, con los miles de rusos, los miles de norteamericanos que van a las costas catalanas. No digo de los del resto de Europa y del resto de España, que hablaremos después, sino los que vienen del exterior, que son muchos. Claro, primero comencemos con el mismo tema del espacio Schengen. La moneda también, ¿no? ¿Cuál la adoptan? Serían el Schengen, la moneda común, o sea, la zona euro. Es decir, las ventajas que tiene el turista con lo que el día de hoy presta Europa, quedarían totalmente limitados los catalanes y no tendrían esa misma fortaleza de su oferta de productos turísticos para el resto del mundo. Claro, pasamos a la segunda parte del debate y claro, si Cataluña sale de la Unión Europea también, al salir de España, porque sería una salida automática, ya lo decíamos el otro día, que en los tratados constitutivos solamente puede entrar un país cuando lo permiten todos los demás. Y tiene que haber un mecanismo de adhesión, unas negociaciones para formar parte otra vez de la Unión Europea como un país nuevo, independiente. Eso tendría que hacerse nuevo y parece ser que hoy en día ningún Estado querría aceptar a Cataluña, porque se oponen todos. Por tanto, sería un Estado fuera de la Unión Europea donde entonces... Sí, bueno, ese es un efecto dominó. En el momento en que unilateralmente Cataluña se declara independiente, violando la Constitución española, ¿no? Violando ese candado que hay ahí, que los catalanes en el año 78, vía plebiscito, aceptaron la Constitución en la cual se acepta que España es indivisible. La unidad indisoluble del país. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Que se está yendo en contra del Estado de Derecho. Y los tratados de la Unión Europea tienen bien claro el respeto entre los países miembros de sus constituciones, de su sistema jurídico, judicial. Eso está claro, sí. ¿No? Y que en el momento en que Cataluña se declare independiente unilateralmente están agrediendo a España en este caso, ¿no? Claro, están declarando, ¿cómo sería la palabra? Sí, es como una agresión, ¿no? Que hay una agresión legal y una agresión también económica y en otros aspectos más. Sí. A España. Entonces están siendo totalmente, se me va ahora el término. Desleales. Desleales, soberbios, no están acatando la ley. Entonces, unánimemente los países miembros de la Unión Europea no van a aceptar aquello, ¿no? Claro, porque Europa, además de todo lo que significa la libertad de circulación con los demás países, pero tiene también un sistema de ayudas agrícolas. Todos los agricultores y ganaderos hoy de Cataluña que perciben ayudas de la PAC, claro, si Cataluña sale de la Unión, claro, el día siguiente... El momento en que pierden las ayudas de la PAC, sus productos agrícolas serían totalmente costosos. Claro, serían se elevaría un 40 o un 50% el costo de producción. Con lo cual el sector se tanto hundiría, agrícola como ganadero, porque van enlazados los unos con los otros. El sector se hundiría prácticamente, ¿no? Y sería un colapso. Lo que hemos hablado desde el inicio, o sea, pierden ventaja competitiva totalmente y la ventaja comparativa ni hablar. La industria agroalimentaria también, todo lo de la provincia de Lérida. Habría un parón productivo tal que habría bueno, habría que calcularlo con modelos econométricos, pero puedo anticipar que sería un colapso del sistema. Que podría Cataluña pasar a ser de las regiones más ricas de España, que es ahora, junto con Madrid, Baleares, País Vasco y Navarra y alguna más,
pues pasaría a ser ya quizás a las más pobres, ¿no? En el plazo de varios años. Sí, en muy poco tiempo, diría yo, porque al paralizarse la producción, al paralizarse la industria, al paralizarse el sector agrícola, el sector agroalimentario, el sector ganadero, habría un paro no solo productivo ya, sino estamos hablando de un paro laboral tremendo, ¿no? O sea, que muchos catalanes tendrían que emigrar al resto de España, ¿no? Prácticamente. Con lo Así cual, es. tendrían que venir con un visado, ¿no? Seguramente también. Bueno, si es con un permiso de que residencia. voluntariamente no han renunciado a la nacionalidad española, que creo que será el caso, migrarán a cualquier otra región de España, a cualquier otra autonomía, Claro. ¿no? Valiéndose del derecho que todavía lo tienen, ¿no? De ser españoles. Que siga siendo, claro, pero los que no fueran y no podían tampoco ir a Francia ni a ningún sitio, porque si son extranjeros les podía expulsar, ¿no? Directamente. Claro, tendrían que pedir permiso de residencia y trabajo como extranjeros dentro del espacio, además, claro. Dentro del espacio europeo y dentro de España. Claro, son cosas realmente absurdas, ¿sí? Que no tienen ni pies ni cabeza, sí. ¿Y qué ocurriría con los demás sectores de la Unión Europea que están liberalizados hoy en las infraestructuras, la energía, las telecomunicaciones, las redes europeas, todo esto de lo que se está hablando, la conexión transpirenaica y el corredor mediterráneo? Sí, ya a priori, en un supuesto escenario económico de una Cataluña independiente, perdería de parte del Ministerio de Industrias y el de Transporte, ¿no? Perdería unas ayudas que superan los 6.000 millones de euros al día de hoy. Al año, sí. Al año, sí. Sí. Ayudas para infraestructuras, sí. Sí. Sí, y no solo eso, ¿no? Bueno, es algo tremendo, que creo que no lo han pensado ni lo han calculado. No lo han calculado, yo creo. Sí, creo porque que ha sido una cosa, sí, que les ha salido de ahí sin ver qué consecuencias puede haber, sí. ¿Y qué pasaría con el resto de España, con el resto de comunidades autónomas, con Cataluña, las relaciones que hay con Aragón, con Castilla y León, con Valencia, con Baleares, las más cercanas? Bueno, lo primero que al romperse esa sinergia, ¿no? de Cataluña española, queda totalmente fuera del contexto de la Unión Europea y del espacio Schengen, o sea, pierden la libertad de circulación de personas, de productos, de servicios, lo cual se crearían automáticamente fronteras. Se crearían aduanas como la Edad Media, ¿no? Y con controles de aduana, porque seguramente tendrán que pagar un arancel. Sí, que en cada puente que había que pasar en la Edad Media, pues había que pagar, ¿no? Eso es automático. Sería volver un poco al medievo, ¿no? Un poco así, la verdad. Sí, la verdad que se les ha ido de las manos. Estos señores solamente pensaban en un discurso más allá de político demagógico, pero sin ningún soporte, ningún cálculo, ningún sustento. Ninguno, ¿verdad? De ninguna forma. Por lo tanto, claro, ciertamente, y el resto de España además, claro, las relaciones con Cataluña, si se deterioran como consecuencia de todo ello, pues claro, los consumidores del resto de España, que hasta ahora han comprado con total normalidad, la inmensa mayoría, productos catalanes, sí, porque los principales consumidores, los principales consumidores de los productos catalanes son los españoles. Claro, o sea que ante un eventual... del resto de España. Claro, un eventual boicot de esos productos, claro, si somos el principal, el 80% creo que es. No, automáticamente quedarían fuera de competitividad porque serían más costosos. Serían aislados. Sí, porque no tendrían las ayudas agrícolas del PAC, automáticamente tendrán aranceles y estarán sobre un 50 o 60% más arriba del resto del mercado español. Es decir, que puede haber una crisis grandísima. Por darte un ejemplo, si un producto X costaba €1, al estar fuera de Europa no lo podrán vender menos de €1,50. Es mucho eso, sí. Nadie se lo va a comprar. Claro, y poniéndose en la posición de ellos, porque el otro día defendíamos la posición contraria a la independencia, aunque en los debates intentamos ser neutrales porque nos obliga a serlo, pero hay ciertos temas que son de tanta importancia social y se ven con tanta sensibilidad aquí que es imposible ser neutral, pero vamos a ponernos hoy en la posición de ellos, de los independentistas, y ellos piensan que con una Cataluña independiente que podrán vender los productos a Asia, a Norteamérica, al resto del mundo, que ellos son autosuficientes para poderse desarrollar. ¿Crees que eso es posible? ¿Hay algún ejemplo, conoces tú, de algún estado que haya salido adelante así, en esas condiciones tan adversas que estamos pintando? Sí, el escenario de una Cataluña independiente, un escenario económico es bastante desolador, o sea, no tiene esa potencia, esa fuerza, porque perdería los dos elementos básicos que necesitan para una economía y un comercio internacional, que es la ventaja competitiva y la ventaja comparativa.
Claro, porque sí, no, ya quedarían sin esos elementos. Claro, desaparecen los vecinos, desaparecen todas las ventajas de la libertad de comercio de la Unión Europea y todo lo que significa formar parte de ella, pero a la vez, al no tener a los vecinos, que son los principales consumidores, pierden competitividad en territorio, en espacio, en transporte, y tendrían, claro, que ir ya, tendrían que hacer un cambio radical en todo, ¿no? En todo el modelo, ciertamente. Así es. Y les tomará mucho tiempo volver a organizarse y volver a ser competitivos. Mucho, sí. ¿No? Para el mercado internacional. Las varias generaciones, ¿no? Y pues sí, eso sería un atraso generacional. Claro, como es posible que se arrepintieran, ¿no? De todo ello, que quedarían aislados, ¿no? Sería como las dos Coreas un poco, ¿no? No, si al día de hoy hay 7 millones de catalanes, bueno, viviendo en Cataluña, porque hay mucha migración interna, o sea, hay de Andalucía, hay de Aragón, hay de Navarra, hay de Soria, hay de Castilla y León, o sea, sí. Cataluña está llena de migrantes. Claro, esto sería como Corea del Norte un poco, ¿no? Quitando, sí. Habiendo democracia formalmente, eso sí, pero claro, y el resto sería como la del sur, ¿no? El resto de España tendría más prosperidad probablemente, ¿no? Como consecuencia de ello, porque muchas empresas vendrían aquí y España seguramente se vería muy disminuida la población, muchos regresarían a sus ciudades, a sus autonomías también, de origen. Claro, también, al ver todo, todo lo que ocurre. Sí, porque no van a querer perder de ser europeos, de ser españoles, y de esa libertad de circulación que tienen no solamente para la Unión Europea, sino para el resto del mundo, porque un ciudadano comunitario de la Unión Europea tiene libertad de circulación casi en todo el mundo. Sí. ¿No? Y unos países más apetecidos de viajar por turismos como Estados Unidos perderían esa libertad, tendrían que pedir un visado para poder entrar a Estados Unidos. Manteniendo entonces el tono positivo que tenemos en todos los debates, en todas las entrevistas, el tono constructivo. Entonces, ¿qué escenario crees que es mejor de Cataluña en relación con España? Para el desarrollo, para la mejora. Bueno, hay muchas propuestas de orden político y legal, ¿no? Y de reformas constitucionales, de ir hacia un verdadero federalismo, ¿no? Y seguir los ejemplos como de Navarra, de País Vasco, ¿no? Que tienen más libertades en temas tributarios. Pues claro, pero manteniendo, pero con una mayor eficiencia también de la administración, ¿no? A lo mejor reduciendo el peso del gobierno regional, del gobierno autonómico, dando más peso a los gobiernos locales, como pasa en el País Vasco y en Navarra, por ejemplo. Ahí hay una mayor eficiencia porque hay menos duplicidad. Sí, está demostrado que en Cataluña en los últimos años los presupuestos han sido muy alegres. No ha habido un despilfarro de recursos públicos. Eso por formar parte de España también, precisamente, porque si hubieran sido, independientes, seguramente habrían tenido que espabilar, porque son sus propios recursos, les ha venido también ser más disciplinados, ser más eficientes, incluso plantearse una reingeniería de todas las áreas para optimizar los gastos corrientes que se llaman el presupuesto del Estado, ¿no? Y mejorar la inversión. Trasladar eso que se está despilfarrando hacia la inversión. Claro, la independencia no habrá sido acaso una estratagema de algunos políticos que han estado inmersos en casos de corrupción y en casos de gestionar mal los recursos públicos como una huida hacia adelante para a lo mejor tapar todo lo de los últimos 20 años o 30 años. Especial en términos o idioma americano se habla del bluffing, ¿no? De la cortina de humo. Yo creo que ellos trataron de generar una cortina de humo muy espesa, muy densa, para tapar y ocultar intereses oscuros que hay ahí, ¿no? Y más temas que yo creo que son tema para otro debate. Cataluña estaba a punto de ser intervenida por el Estado financieramente y justo se inició todo cuando ya empezaba ese proceso, ¿no? de intervención de las cuentas de la Generalitat, pero no por ser una intervención, digamos, centralista, sino por cómo estaban esas cuentas, ¿no? Que estaban en práctica bancarrota, ¿no? Sí. Muchos y bueno, ese mensaje para toda España, o sea, para mejorar, ¿no? La economía de España y de sus autonomías, debe haber una verdadera disciplina fiscal y una reingeniería de todas sus áreas, en este caso de las autonomías de España, porque hay duplicidades de funciones y de inversiones que están valoradas en 100.000 millones de euros, más o menos, anuales, el equivalente del PIB de Grecia. Claro, que a Cataluña entonces le correspondería de 100.000 millones, pues a lo mejor 15.000, ¿no? 20.000, es muchísimo dinero. Ese dinero, si se redistribuye mejor, posiblemente Cataluña no tendría problemas financieros, podría no tener déficit, podría funcionar bien, seguir vendiendo sus productos al resto de España en cooperación y en amistad dentro del Estado,
pero dentro de también un reconocimiento de las peculiaridades de Cataluña, que eso también creo que es bueno hacerlo, pero dentro también de una unidad, ¿no? De una cooperación, de una Considero lealtad. que con esta nueva legislatura que empezará en el 2016, debería plantearse muchos temas, ¿no? Más allá de la reforma constitucional que va camino hacia el federalismo, también se debería replantear bien el tema de la cosa pública y del gasto público. Claro, en España creo que se inicia una nueva etapa, ¿no? También hablaremos de ello, los programas de los partidos políticos, de la situación de España, es uno ya para la próxima entrevista, pero muy interesante todo. Muchas gracias, Franklin, por haber venido, y a los telespectadores nos vemos en los siguientes debates y en las siguientes entrevistas, que serán ya muy en breve. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.